¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Ya estamos nuevamente aquí en su espacio Pulso Ciudadano, el programa de ustedes, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad de México y allende sus fronteras. Da mucho gusto que se encuentre con nosotros porque hoy tenemos un programa muy interesante, un programa, yo me atrevo a decir, de lujo, porque hemos invitado a expertos en el tema que vamos a tratar hoy, y al que ustedes fueron convocados a través de nuestras redes sociales, que es el análisis de la elección de Estados Unidos de América. Vamos a ver cómo continúa esta situación. Sabemos, pues, del resultado. Bueno, aunque todavía algunos mandatarios no han, pues, al parecer reconocido, ¿verdad?, el triunfo del señor Biden, pero bueno, pues parece ser que ya es un hecho. Vamos a actualizarnos sobre este tema y qué mejor que sean los expertos quienes nos hablen al respecto. Me acompaña mi compañera Marta Ojeda. Muchas gracias, Marta. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Lick. Buenas noches. Hola a todos. Buenas noches. Bueno, pues le agradezco de manera especial a Martita Ojeda su participación para que pues, pudiéramos tener hoy el contacto y la participación de don Raúl Hinojosa, que se conecta allá desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, doctor Raúl Hinojosa, y por supuesto la doctora que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Le agradezco muchísimo a la doctora María Cristina Rosas. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo porque el tema da para mucho, pero primero permítanme presentar a nuestros expositores del día de hoy. La doctora María Cristina Rosas es originaria de la Ciudad de México. Ella es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales, así como doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de especialización en resolución de conflictos en la Universidad de Uppsala, Suecia, y participó en el lanzamiento de la iniciativa sobre resolución de conflictos internacionales en la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte. Asimismo, efectuó otros estudios de especialización en la Universidad de California, en San Diego, en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, también en Estados Unidos, en la Universidad de la Defensa en Washington, D.C., Estados Unidos. También, por supuesto, en la Universidad de Ottawa, en Canadá, en la Universidad de las Naciones Unidas, en Tokio, Japón, y en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Turku, en Turku, que es Finlandia. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de carrera de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y desde hace casi 3 décadas ha sido catedrática en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, Armada de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en Ginebra, Suiza, en temas de política comercial. Asimismo, ha impartido diversos cursos y efectuado estancias de investigación en diversas universidades e institutos en Estados Unidos, Canadá, Suecia, Rusia, Japón, Honduras, Uruguay, la República Popular China, Ecuador, Taiwán, Austria, Alemania, Argentina, Turquía y Brasil, entre otros países. Es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana, al igual que del panel de expertos de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y preside el Centro de Análisis e Investigación sobre la Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme Asociación Civil, aquí en México. Ha recibido, entre otras distinciones, el Premio en Investigación Económica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el maestro Jesús Silva Herzog. Esto fue en 1993, en el 95 y en el 97, y el Premio Distinción Universal Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 1999.
También fue merecedora del premio Rosario Castellanos en 1993, otorgado por la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Recibió en 1994 la beca Citibank del periodismo en economía y finanzas de parte de Citibank. Ha participado en innumerables congresos, tanto en México como en el extranjero, y es autora de numerosos artículos en revistas como Ciclos, Revista Relaciones Internacionales, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Metapolítica, Quórum, Comercio Exterior, Revista Española de Estudios Canadienses, Focus Américas, Voice of Mexico, México, etc. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Alcaldes de México y colaboradora en la revista Etcétera y en el diario estadounidense Río Grande Guardián. Es autora de un centenar de libros sobre las relaciones económicas, comerciales, internacionales, estudios sobre seguridad nacional e internacional y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, entre otros. Su libro más reciente se titula México y la seguridad espacial en el siglo XXI, publicado en el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme Aycsén, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Agencia Espacial Mexicana, la Australian Space Agency y la Australian National University. Asimismo, es comentarista sobre temas de política y economía internacionales para diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, como Noticias, Canal 40, TV Azteca, el Canal del Congreso, Radio UNAM, Radio France, Sputnik, CNN, BBC, entre otras. Estudiosa de idiomas, además de su lengua materna, habla inglés, francés, italiano, sueco, alemán, esperanto, japonés y mandarín. Es una asidua estudiosa de la cultura popular y se declara fan de Los Simpsons. Gusta de la música clásica, toca el piano, el jazz, la trova y la música latinoamericana. Entre sus aficiones figuran los bolos, el cine, la gastronomía, la viticultura, la lectura y la escritura. Ello la ha llevado a estudiar especialidades para sommelier, gastronomía y cultura mexicana, epidemiología y doblaje. Oiga, doctora, ¿a qué hora vive? ¿A qué hora le da tiempo para vivir? No, pues muchas felicidades, qué bárbara, ¿eh? Qué currículum tan impresionante, mi estimada doctora. Bienvenida, es un gusto. Gracias. Bueno, y don Raúl Hinojosa no se queda atrás, porque bueno, Raúl también se ha dedicado a su pasión. Qué padre, ¿no? Que se dediquen a lo que les gusta, a sus pasiones, a sus convicciones, a sus vocaciones, ¿no? Don Raúl Hinojosa, vamos a presentarlo de una vez, ¿no? Si les parece, para que luego ya nos vayamos ya sobre el tema que nos convoca hoy. Raúl Hinojosa Ojeda es director fundador del Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte, profesor asociado en el Departamento de Estudios Chicanos y Centroamericanos, César Chávez de la Universidad de California en Los Ángeles. Ha recibido a ver, ayúdeme, doctor, BA de Economía, es un máster. Licenciatura en Economía, maestría, quién sabe qué, Antropología, Filosofía, doctorado en Ciencias Políticas, Universidad de Chicago. En la Universidad de Chicago. Muy bien, gracias. El doctor Hinojosa Ojeda es autor de numerosos artículos y libros sobre... Estamos traduciendo su semblanza que nos hizo favor de enviar en inglés, así que disculpen ustedes si por ahí nos equivocamos en algo. Pero si no, corrígeme, doctor. Dice, es autor de numerosos artículos y libros sobre la economía política de las integraciones regionales en diversas partes del mundo, incluidas las relaciones comerciales, de inversión y migratorias entre Estados Unidos, México, América Latina y la cuenca del Pacífico. Ha sido académico invitado en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y en varias instituciones académicas en México y Estados Unidos. El doctor Hinojosa fundó el Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte, en NUCLA en 1995, dedicado al desarrollo de agendas de investigación innovadoras y proyectos piloto de políticas sobre globalización y desarrollo. Junto con el representante Esteban Torres de California, el doctor Hinojosa
Ojeda es el creador de la propuesta para el Banco de Desarrollo de América del Norte, una institución de 3,000 millones, doctor, que fue creada por... Ya son 10,000 millones, pero bueno. Ya son 10,000 millones ahora, que fue creada por los gobiernos de Estados Unidos y México allá en 1994, ¿verdad? El doctor Hinojosa se ha desempeñado como miembro de la Junta del Banco de Desarrollo Comunitario de Los Ángeles, la Fundación de la Comunidad Internacional, y ha sido nombrado miembro del panel de estrategias económicas del Estado de California, la Oficina de Comercio Internacional de Los Ángeles, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en Estados Unidos. El doctor Hinojosa Ojeda fue nombrado por el presidente Barack Obama para integrar la Junta Asesora de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos allá en el 2015. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Te agradecemos mucho su participación y que haya aceptado, y muchas gracias aquí a nuestra amiga Marta Ojeda por habernos hecho el enlace para que pudiéramos contactarlo y que hoy estuviera con nosotros. Bueno, pues sin más preámbulos, analicemos qué pasa con la elección de los Estados Unidos. Hemos leído mucho sobre el tema, mucha polémica, que si nos beneficia o nos perjudica, o todo lo contrario a los mexicanos, que si el tema de las energías, que si el tema laboral, en fin. Adelante, ¿les parece que hagamos 3 rondas donde participen y una última de conclusiones con el tiempo que ustedes consideren, ¿eh? Así que adelante, doctora María Cristina Rosas, si nos hace favor de abrir, por favor. Claro, gracias. Buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí en Pulso Ciudadano. Agradezco la invitación del diputado Luis Figueroa. El tema que nos convoca sin duda ha acaparado la atención mundial porque se trata de una de las naciones más importantes, más influyentes en la escena internacional, y donde vimos que Donald Trump buscó la reelección, en tanto por la parte demócrata, Joe Biden y la dupla que hizo con Kamala Harris buscaron plantear una agenda alternativa. Yo no sé si al final lograron plantear una agenda alternativa. Lo que me parece es que Joe Biden, buena parte del tiempo en la campaña electoral, se apegó más a los errores de Trump, a los errores, por ejemplo, del manejo de la pandemia, pero también a los errores económicos, políticos, de cálculo, en fin, que hicieron ver bien a Trump, a Biden, mientras Trump, pues, poco a poco perdía espacios. Al final tuvimos el proceso electoral del 3 de noviembre, un proceso que hay que señalar es bastante inédito por la forma en que se llevó a cabo. Tenemos digamos, el padrón electoral en Estados Unidos, pues más de 200 millones de electores, pero 100 millones votaron anticipadamente, algunos también por ausencia, la mayoría por correo, y esto ha dificultado mucho el conteo de votos. Por eso el 3 de noviembre, a pesar de que tuvimos elecciones presenciales de una parte del electorado, una parte del padrón electoral de Estados Unidos, la realidad es que no fue posible conocer resultados de inmediato, precisamente por esta votación anticipada y por ausencia. Al correr de los días, poco a poco se fueron aclarando algunas tendencias. Veíamos el día 3 que todo parecía indicar que Donald Trump se iba a reelegir. Sin embargo, en la medida en que va fluyendo la información, poco a poco se acomodan las piezas y vemos que Joe Biden se alza como el virtual presidente electo. Actualmente, pues nos están hablando de que Joe Biden reúne una cantidad de votos del colegio electoral. Él requería 270, pero pues actualmente tiene 306, y esto frente a 232 de Trump. Por lo tanto, podríamos considerar que Joe Biden prácticamente ha ganado la elección, independientemente de impugnaciones y de berrinches que pueda hacer el señor Trump, que ya sabemos que pues él está descalificando el proceso electoral desde hace meses, no lo está descalificando ahora. Él ya había señalado que iba a impugnar los resultados, ni siquiera la gente había votado y él ya estaba impugnando, y también convocando
todo esto es preocupante, a violencia, a rechazar los resultados. Esto es muy irresponsable de alguien que hay que recordar que llegó a la presidencia a través de las instancias que él está impugnando. Entonces, esto es hasta risible como se ha marcado por parte de diversos especialistas. Por supuesto que todavía tenemos que esperar a diciembre cuando se reúnan las instancias electorales y avalen, por supuesto, lo que estamos diciendo aquí, que Joe Biden obtiene 306 votos del colegio electoral y por lo tanto es declarado presidente electo. Por su parte, Donald Trump pues ha buscado judicializar el proceso, impugnar. Este es un proceso pues complicado porque se diferencia del de 2000. En el año 2000 recordamos la elección en donde contendieron Albert Gore y George W. Bush, y el motivo del diferendo era básicamente un estado, Florida. En un primer momento, Albert Gore concedió la victoria a George W. Bush, pero en la medida en que empezaron a fluir los resultados, se vio que había una cercanía en el número de votos entre los dos candidatos en Florida y por lo tanto Gore llamó primero para conceder la victoria a Bush y luego llamó para decirle, no, no te concedo la victoria, vamos a tener que hacer un conteo manual. Él incluso pidió un conteo voto por voto, tal cual. Al final, pues en diciembre, las instancias judiciales, el Tribunal Supremo, le concede la victoria a George W. Bush por un margen bastante estrecho, pero reitero, el motivo del litigio era Florida, solo un estado. Actualmente hay varios estados y sería pues muy complicado suponer que se han cometido fraudes en contra de Trump. Hay que recordar que Estados Unidos no tiene un Instituto Nacional Electoral como ocurre en México. Cada estado, cada uno de los 50 estados de la Unión Americana, desarrolla las elecciones de manera autónoma a partir de criterios muy independientes. Esto, por supuesto, dificulta mucho también el proceso de conteo y valoración del proceso electoral. Pero yo creo que si bien es posible que se haya producido algún fraude, la realidad es que creo que los resultados que hemos visto al día de hoy difícilmente se van a revertir. Entonces estaríamos hablando de que prácticamente Joe Biden y Kamala Harris serían quienes gobernarían a partir, tentativamente, a menos que ocurra algo catastrófico de parte de Trump, pero tentativamente ellos ascenderían a las altas esferas políticas como presidente y vicepresidente respectivamente el 20 de enero del próximo año. ¿Qué significa esto para México? Es un gran desafío porque nosotros sabemos que Biden, a diferencia de Trump, es institucional. ¿Sí? Y el presidente López Obrador ha desarrollado una relación personal con Trump. Trump es la clase de persona que patea las instituciones y que gusta de desarrollar vínculos personales con diferentes dirigentes. Es bastante llamativo esto porque hemos visto que Donald Trump, por ejemplo, ha despotricado contra sus aliados europeos, por supuesto contra China, pero pues China se ha convertido en una suerte de chivo expiatorio para el gobierno de Trump. Pero también señalar que, por ejemplo, Trump se ha reunido con el líder de Corea del Norte, que es considerado como un paria en la comunidad internacional por su programa nuclear, y que ha mantenido una relación con Rusia, a pesar de que Rusia pues es un país que desde el 2014 sabemos se ha portado muy mal, invadió Ucrania, se anexó Crimea, en fin, es considerado un país que merece ser castigado por la conducta imperialista, para llamarla de alguna manera, que ha desarrollado en su entorno inmediato, y a pesar de eso, pues Donald Trump tiene una relación aparentemente bastante cordial. Yo no estoy segura por qué. Yo más bien parto del supuesto de que Donald Trump le tiene miedo a Putin y por eso lo respeta tanto, porque la tónica con Trump es que a todo mundo lo critica, de todo mundo se burla, en fin, y sin embargo, en el caso de Rusia, pues la relación ha sido como un poco de complicidad. Se especula que Rusia intervino en los comicios de 2016 para favorecer la elección de Trump. Entonces, lo que tenemos actualmente para México es un escenario complejo porque el presidente López Obrador le apostó a una relación personal, poco institucional con Trump,
De hecho, estuvo en julio, como recordamos, en Washington, apoyando al presidente Trump, se supone que en una reunión de trabajo, pero la realidad es que esto fue visto como un espaldarazo del gobierno de México, del gobierno de López Obrador a Trump en plena pre-campaña o campaña ya presidencial, y no se hizo el esfuerzo por parte del gobierno mexicano para reunirse, por ejemplo, con Nancy Pelosi o con alguien del equipo de Joe Biden. Por lo tanto, los acercamientos no se dieron en ese momento, los demócratas están dolidos y como cereza en el pastel tenemos que ahora que se han visto los resultados preliminares del proceso electoral en Estados Unidos, ha habido una cargada internacional para reconocer y felicitar a Biden. Hoy veíamos que incluso China, que había sido renuente a reconocer la victoria de Biden, hoy felicitó a Biden, mientras que el gobierno de México ha decidido esperar hasta que se tengan, digamos, los avales de las instituciones electorales y jurídicas de Estados Unidos. Mientras esto sucede, pues México necesita un plan B urgente, una suerte de operación cicatriz, y también pensar que ya con un gobierno de Biden, la relación va a tener que ser institucional. No puede ser una relación personal. Biden es una persona de instituciones, es una persona que además va a priorizar temas como medio ambiente, como combate a la corrupción, como también la atención al tema migratorio, quizá no como nosotros quisiéramos, pero es una persona institucional y yo no estoy segura de que el gobierno mexicano en las condiciones actuales esté preparado para desarrollar una relación armónica, entre comillas, con una administración como la de Joe Biden y Kamala Harris. Eso es. Muy bien, doctora. Bueno, pues muy interesante. Es usted un buen saque en este análisis de la elección reciente de los Estados Unidos. Y qué bueno que explica un poco. Yo les pediría en la medida de lo posible que pudiéramos explicar un poquito más de ese sistema electoral que para nosotros es así como muy complejo, muy complicado, porque allá efectivamente no hay un INE como aquí. Son estados realmente autónomos, realmente soberanos, vamos a decirlo. Aquí pues nada más son de nombre, ¿no? En México. Pero bueno, allá sí lo son realmente. Y bueno, hay que reconocer, y lo hemos dicho recio y querido, ¿no? A final de cuentas, nuestro sistema electoral creo que allí sí llevamos un poco más la delantera porque es un poco, pues es mucho más ágil, ¿verdad? Y nos da un resultado pues confiable, y a través del conteo rápido, que conocemos como PREP, pues nos da un resultado muy cercano al resultado final, ¿no? Entonces, en ese sentido, les agradecería si nos van en participaciones explicando un poquito más para quienes pues desconocemos digamos, el sistema electoral americano, poder entender un poco más cómo es que se van dando estas situaciones y por qué hoy que usted nos dice hay 306 votos electorales del colegio electoral ya para el señor Biden, donde a partir de allí, digamos, se determina su ya incuestionable triunfo. Bueno, como hay países o presidentes como el nuestro que todavía dicen, pues mejor vamos a esperar. O sea, a ver, esa parte no la entendemos muy bien. A ver, doctor Raúl Hinojosa, ¿qué nos dice? Usted que lo está viviendo también allá de manera directa desde Los Ángeles, California, por favor. Sí, cómo no. Bueno, mira, yo estoy, por un lado, muy preocupado de que no hay una lectura clara del lado mexicano de lo que yo pienso está pasando aquí en Estados Unidos. Igual no entendiendo la profundidad de la crisis que Donald Trump representa para el sistema de Estados Unidos, vecino importantísimo de México, y México yo creo que tiene que entender. Y al mismo tiempo, no entendiendo yo, lo que yo creo es una interesantísima coyuntura de la salida de la crisis Trump, que es una gran oportunidad para México, y que yo creo que parte de la falta de entendimiento reflejada por la actitud relativamente, yo diré, floja del presidente de México de no entender esta situación y actuar. Y ojalá, y quién sabe, mi amiga Cristina, si es muy probable que no están preparados para lo que viene, pero yo creo que es la importancia por eso de estas discusiones, de entender
cuál es la posibilidad, la oportunidad de los pueblos. Porque hay que entender algo, aunque se quiere o no, aquí hay 35 millones de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, casi una tercera parte de la patria, y que económicamente esos 30 millones, 35 millones, producen más que todo el Producto Interno Bruto de México, ¿ok? Inclusive los múltiples veces, y los indocumentados mismos, ¿ok? También, que son 11 millones. Entonces, hay una integración muy compleja que yo creo que estoy sacando un libro ahorita de la Universidad de California que se llama La Paradoja Trump, ¿no? Y que se refleja de que esta integración intensa entre Estados Unidos y México no es realmente bien entendida por ninguno de los dos países, y más que nada fue el objeto de una gran manipulación por Donald Trump. Y así es como él llega al poder. Hay que entender eso. Cuando él empieza a bajar las escaleras de su edificio, ¿qué está gritando? Los mexicanos matones, que van a entrar a las mujeres, etcétera. ¿Ok? Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba manipulando unas heridas muy profundas dentro del racismo de lo que es Estados Unidos, y de los 400 años del racismo en Estados Unidos, de los últimos 200 con respecto a México, y supo cómo manipular eso para su ventaja. Okay. Pero lo irónico, y eso es lo paradójico, y esto es la oportunidad para México de entenderlo. Donald Trump gana en el 2016 y ahora pierde en el 2020, exactamente porque los distritos y la estructura del colegio electoral, que ahorita te lo voy a explicar un poquito, pero los distritos que votaron para Donald Trump en el 2016 es algo muy paradójico. Son los distritos menos integrados con México, no los más integrados, ¿no? Si él tenía la razón, ay, México, terrible México, ¿no? Entonces, los sectores de la economía, las comunidades de la economía de Estados Unidos más abiertos a la migración indocumentada y al comercio que supuestamente se quita todos los trabajos, hubieran estado detrás de él. Fue completamente lo opuesto. Él gana en todos los distritos donde la regresión estadística es absurdamente clara, ¿ok? No. Ahora, ¿qué pasó? Pero sí hay un cierto grupo que cree esa mitología, ¿no? Y lo interesante de lo que ha pasado en los últimos 4 años, en la elección del 2016, la de 18 y ahora con la 20, es que los distritos donde había alguna diversidad que incluía migrantes que votó por Donald Trump, todos se salieron. Y ahora él se queda con un grupo social, regional, que incluye los hombres, es un machismo del autoritarismo, que se conoce muy bien por todo el mundo de América Latina, autoritario, que votó por él, no educado, ¿ok? Es la clase obrera blanca no universitaria que vive más en pequeñas ciudades y medio rural, que es la base, y que también fue la base de muchos fascismos y muchos autoritarismos por toda la historia, ¿no? Él si es brillante, él palpó que aquí había un mercado para explotar, eso sí. No lee nada, no entiende nada, es un imbécil, eso está claro. Ok, pero sí tiene una brillante capacidad de manipular esto. Y eso es a lo que se queda. Ahora,
lo interesante para México es entender, número uno, en ninguna manera el gobierno mexicano debería haber aceptado entrar a relaciones como fue Peña Nieto y Donald Trump, dándole la razón a sus estupideces, ¿ok? Pero bueno, hay cuestiones de diplomacia y a lo mejor fue la movida correcta de darle por la buena cuando entró López Obrador. Pero el problema con López Obrador que yo tengo, yo lo he conocido por una docena de años y francamente yo trabajé en 2 de sus primeras campañas y lo veía una persona sumamente terco que no quiere entender lo que está fuera de sus fronteras. ¿Ok? Es una lástima y ojalá hay un cambio y hay algunas gentes alrededor de él, Brad, que también lo conozco y no me importa que me escuchen, que ojalá haya un proceso más inteligente de discusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar ahorita, interesantemente, y sabes que muchas gracias a Donald Trump, se dice mucho de que hay una gran división dentro de Estados Unidos. Él ha creado una gran unidad en Estados Unidos, ¿ok? Una unidad muy interesante. Él ha creado la unidad del Estados Unidos del futuro, ¿ok? Que es la unidad de las zonas del país, y de ahí vienen los que representan los estados que suman sus votos electorales al 270, ¿ok? Que es el futuro de Estados Unidos, las costas del país, ¿ok? En donde está el 75% del PIB, inclusive el PIB representado por lo que ganó Biden incrementó con respecto a lo que se fue hace 4 años. ¿Okay? Es el futuro económico y demográfico del país. Esta base de Donald Trump es un grupo demográfico cada vez más y más reducido, como era California hace 25 años, ¿no? Cuando votó en la 187 de nuevo. Misma táctica, asustar a los ignorantes votantes acerca de que el problema es México. No, el futuro es México, el futuro es una inmigración que cada vez más fortalece Estados Unidos. Es falso de que es en contra de los intereses de Estados Unidos. Al contrario, lo que salva a Estados Unidos, lo que lo hace mucho más dinámico que Europa, etcétera, es porque es las grandes migraciones y las mexicanas, que son muy importantes. Y entonces se unifica estos grupos, se unifica los grupos negros, cual su racismo fue también atacándolo a ellos, pero bajando las escaleras no podía decir, yo estoy aquí en contra de los negros. No, se fue en contra de los mexicanos, pero todo el mundo entendió de lo que estaba haciendo, ¿ok? Que era un racismo, ¿ok? Y entonces se unificaron ahora los latinos, los negros y los suburbios educados de Estados Unidos, muchos de ellos semi-republicanos, interesantemente, ¿ok? Entonces, ahora crea una posibilidad de una nueva posibilidad de manejo de una amplia alianza de una economía política nueva, inteligente, que recomprometida al Acuerdo de París, recomprometida a la integración de migrantes, recomprometida a la lucha contra el racismo y también yo diré, si es México inteligente, definitivamente está comprometida con una reforma migratoria, ¿ok? Porque Arizona, ¿ok? Y acaba de ganar, ya viste Arizona hoy y Georgia hoy. En el 5 de enero hay una elección en Georgia. ¿Sabes que hay 1 millón de mexicanos en Georgia? Okay. Que es el margen que van a hacer la votación. Okay. Entonces, si se empieza a unificar eso, lo interesante, y aquí voy a parar,
lo interesante el presidente electo Biden es que él sí tiene experiencia directa, él fue nombrado por Barack Obama el encargado de definir la política migratoria y hacia Centroamérica. Ha viajado múltiples, entiende, no nada más que hay que tener obviamente una reforma migratoria, y ya lo dijo en el primer día y dentro de los primeros 100 días como una propuesta de ley que sí se va a complicar si no tienen el Congreso, pero yo creo que con los republicanos van a de todos modos mover adelante con una reforma migratoria. Pero y aquí es lo interesante, él entiende de que el tema migratorio, muy pocos lo entienden, es un fenómeno transnacional que está completamente integrado con la relación entre México y Estados Unidos. ¿Ok? Y que tiene que haber un desarrollo económico del lado de México como parte de la nueva visión migratoria y la nueva visión del periodo post-Trump, y para echar este periodo hacia el pasado. Y México se tiene que subir rápidamente al tren y participar en esta oportunidad muy importante. Muy bien, perfecto, doctor Hinojosa. Bueno, pues dice subirse rápidamente al tren, pues esperemos que rápidamente también haya ese, pues más que reconocimiento, es la cortesía, ¿no? Porque pues, no tenemos la calidad ni la facultad constitucional como para dar reconocimientos a otros estados, ¿no? Más bien es la cortesía, la atención diplomática del buen vecino, de decirle, oye, pues felicidades, ¿no? Reconozco que ganaste y pues muchas felicidades. No, me voy a permitir dar lectura a algunos comentarios. Muchas gracias a quienes nos están viendo porque siempre nos hacen comentarios, nos mandan saludos. Muchas gracias a Carlos Villa desde el Estado de México, Raquel Reyes, Patrick Loba, muchas gracias. Gustavo Jiménez, el general Gustavo Jiménez, muchas gracias, nos manda saludos y los felicita desde el Estado de México, desde Cuautitlán. Fernanda Lugo, muchas gracias. Lisbeth Domínguez, muchas gracias. Sebastián Castillo Rueda, saludos también y felicita a los ponentes. Jessy Martínez, Betty Sánchez, Esteban Sánchez, Vladimir Miller, en fin, Luz Blanca, Lupita Guzmán, muchas gracias, gracias a todos los que nos están viendo, Alejandra Ortiz. Si quieren hacerles alguna pregunta, por favor, a nuestros invitados, algún planteamiento, algún comentario, alguna duda, oigan, pues, qué mejor que aprovechemos la presencia de dos expertos en estos temas tan interesantes y a final de cuentas, pues trascendentes, ¿no? Que lo queramos ver o no, pues es un tema trascendente para nuestro país. Bien, en esta siguiente ronda, en cuanto a este fenómeno migratorio, creo que lo que a muchos paisanos les interesa es precisamente el saber cómo les va a ir a sus familiares que están allá, cómo van a ser tratados, qué va a suceder con ellos, qué va a pasar con el tema de las remesas, va a seguir igual, va a haber alguna imposición arancelaria para algunos productos, en fin, qué sucede con ese fenómeno y qué es lo que se prevé en esto que el doctor Raúl Hinojosa ha llamado un fenómeno transnacional, por supuesto, como lo es. Si nos hace favor, doctora María Cristina Rosas, por favor. Sí, claro, diputado Figueroa. Mire, usted preguntaba sobre el sistema electoral. Quiero retomar rápidamente eso porque es un sistema distinto al mexicano. Nosotros elegimos directamente a nuestro presidente, a nuestros diputados, senadores, y en Estados Unidos el presidente y el vicepresidente operan en función de un sistema de democracia indirecta que se remonta a los orígenes de Estados Unidos cuando se instituyó este sistema de democracia indirecta donde se asumía que el grueso de la población no tenía el conocimiento ni la sabiduría para elegir con sapiencia a sus gobernantes. Entonces, esto se delegó en un club de notables que hoy conocemos como colegio electoral.
Y la composición del colegio electoral, pues obviamente depende de la población que hay en cada uno de los 50 estados de la Unión Americana. Por supuesto, el estado más poblado es California, es el que tiene más votos del colegio electoral. Vimos que, por ejemplo, en esta elección, como ha sido algo recurrente en los últimos años, votó por Biden, por los demócratas. Pero otros estados importantes por la población que tienen, como Texas, Florida, votaron en esta ocasión por Trump. Es muy importante, el colegio electoral consta de 538 electores, miembros del colegio electoral. Es muy importante que quien pretenda ser presidente de Estados Unidos logre por lo menos 270 votos del colegio electoral. Al día de hoy sabemos que Biden ha logrado reunir 306, por lo tanto esto rebasa incluso el mínimo necesario para que sea proclamado presidente. Sin embargo, hay que esperar, por supuesto, a que las instancias electorales judiciales de Estados Unidos en diciembre ratifiquen, ¿sí?, estos votos del colegio electoral que favorecen a Biden para que pueda ser proclamado presidente electo, igual que Kamala Harris, vicepresidenta electa, y puedan tomar posesión del cargo el 20 de enero. En el camino, en el trayecto de aquí a diciembre, parece que falta muy poco tiempo. Trump ha desconocido el proceso, ha impugnado el proceso, ha recurrido a abogados, pero se le están acabando las opciones. Ahora, lo que yo quisiera señalar, y me parece importante traerlo a colación, es que incluso si eventualmente Trump reconoce que perdió, o sea, creo que a todos nos resulta obvio que perdió, y tendrá eventualmente que reconocerlo. Él no va a desaparecer de la esfera política de Estados Unidos. Como muy bien lo decía Raúl Hinojosa, Trump va a estar presente en la escena política. Va a haber Trump sin trumpismo. Incluso si Trump deja de ser presidente y pierde el fuero presidencial que posee y se va a la cárcel por evasor fiscal, por todos los negocios turbios en sus empresas, por nepotismo, por ejemplo, su hija y su yerno, Ivanka y Jared Kushner, tienen acceso a información sensible de seguridad nacional sin que tengan cargos, obviamente, gubernamentales. O sea, el único cargo que tiene Ivanka es soy hija de papá, ¿no? Y el yerno, pues soy el yerno de Trump, ¿no? Esto es muy terrible. Eso se llama nepotismo aquí y en China. Entonces, eso pues puede generar problemas por la existencia de filtraciones en materia de información sensible. Y aparte hay otra serie de cosas de las que Trump ha sido acusado, de recibir apoyo de Rusia en las elecciones de 2016 para ganar la elección. También está el tema de que sobornó a una actriz porno en 2016 con quien sostuvo una relación impropia en plena campaña electoral y la sobornó pues para que no se divulgara esto y él no se viera más misógino de lo que lo vimos, ¿no? O abusador sexual, mucho más de lo que sabemos que es. En cualquier caso, si prosperaran estas querellas ya en un escenario donde Trump acepta que perdió o lo obligan a aceptar que perdió, Trump podría ir a la cárcel, ajá, pero aquí hay un elemento que no debemos de perder de vista. Estados Unidos está dividido, ¿sí? Y Biden ha declarado públicamente que él quiere resarcir las heridas, él quiere unificar al país. Entonces aquí hay dos posibilidades. Que Biden, pues, de alguna manera deje que transcurran las instancias judiciales y deje que Trump se vaya a la cárcel. Pero claro, esto va a polarizar más a Estados Unidos. La otra opción sería, como hizo Gerald Ford con Nixon, otorgarle un perdón presidencial a Trump en aras de sanar las heridas. Pero aquí también es interesante, si se deja con vida política a Trump, si se le otorga un perdón presidencial, esto también podría allanar el camino para que Trump regrese en 2024. Claro, para 2024 ya va a tener 78 años de edad. De hecho, tampoco Biden es muy joven, que digamos, está a días de cumplir 78 años, va a ser el presidente más longevo en la historia de Estados Unidos. Pero si deja con vida a Trump, se expone a que Trump o el trumpismo o algún elemento o algún partidario, alguna figura apoyada por Trump le pueda dar batalla a los demócratas en 2024. Entonces esto se ve complejo. Sobre el tema migratorio, muy rápidamente, yo creo que Raúl está mucho más calificado para hablar del tema que yo, pero yo creo que estamos en un tiempo muy complicado por la pandemia,
porque obviamente hay depresión económica, se exacerba el nacionalismo y los sentimientos anti-inmigrante están a flor de piel en todo el mundo y Estados Unidos no es la excepción. México va a ser uno de los países más golpeados económicamente por la pandemia a nivel mundial y estamos viendo una presión migratoria tremenda de mexicanos que quieren ingresar a Estados Unidos. Entonces, aquí también la disyuntiva para Biden es ¿qué va a hacer? ¿Sí? Porque si se ve muy blando ante el electorado estadounidense respecto a México, bueno, esto le puede generar problemas. Biden, pues obviamente quiere retomar aquello de la reforma migratoria de los tiempos de Obama. Vamos a ver si lo puede llevar a cabo, pero el ambiente político no ayuda, ¿eh? Yo creo que tenemos demasiado nacionalismo, demasiado rechazo a la otredad en este momento en Estados Unidos, demasiado racismo, y va a ser difícil llevar adelante una reforma migratoria. Yo así lo vería, pero por supuesto, pues hay que escuchar al experto que está acá. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Pues adelante, doctor, por favor, si fuera tan amable. Su micrófono, por favor, nada más. Sí, sería bueno el micrófono. Mira, yo creo que obviamente hay racismo en este país y va a haber un grupo importante que Donald Trump ahora ha creado. Hay que entender algo aquí. Él ha creado ahora un sentimiento de lo que era dentro del Partido Republicano, mismo partido de Ronald Reagan, que en un momento dado hizo la reforma migratoria. Lo que va a pasar aquí es una guerra civil dentro del Partido Republicano, ¿ok? Y eso es muy bueno, ¿ok? Y francamente, Donald Trump, en el medida como él está ahorita en las últimas semanas planeando cómo él va a hacer dinero en los próximos años. Ahora ya no tiene que tener este problema que se llama ir al trabajo, que se llama ser presidente. Ahora se puede quedar en el excusado haciendo Twitter todo el día. ¿Ok? Francamente, y eso es lo que va a hacer. Y de esa manera va a seguir con y va a mantener el control de su base, que lo adoran. Y va a terrorizar al Partido Republicano hasta que una fracción, y muy similar a lo que fue durante la guerra civil, el Partido Republicano era la alianza de dos partes, ¿no? Ok, y yo creo que inclusive una muy reaccionaria, ok, ¿no? Y yo creo que lo que se está haciendo es viendo una ruptura ahí. Y regresando a ese momento en la historia mexicana con Benito Juárez, que se dio cuenta inteligentemente de las alianzas y cómo tomar ventaja de las divisiones en Estados Unidos para el proyecto de Nación de México y se alió con Lincoln, ¿no? Ok, yo creo que hay que hacer una lectura de lo que está pasando en Estados Unidos. Es una movida antirracista y que la migración tiene que ser un éxito en Estados Unidos, una nueva reforma migratoria, y México puede jugar un papel muy importante y le conviene a México. Y yo voy a parar diciendo lo siguiente. En los últimos 25 años, desde el TLC para acá, vinieron a México 500,000 millones de dólares en remesa, ¿okay? De cual no se utilizó para nada crear un patrimonio en las comunidades y las familias que con su sudor hicieron esa remesa. El futuro de la relación México-Estados Unidos, y francamente yo personalmente ya lo he hablado con Biden extensamente, y el Banco Norteamericano de Desarrollo, de cual México es socio igualmente. Una de los secretos más importantes entre México y Estados Unidos es que existe ese banco, que ya lleva 10 millones de dólares en inversión en la frontera, les acaban de dar otros. Y Biden, yo creo, están pensando de multiplicar eso por 100 mil millones de dólares, pero con un enfoque de hacer apalancamiento de la remesa en las comunidades de origen como parte de la reforma migratoria. ¿Ok? Entonces yo diré que hay algo,
Y ya esto lo hemos presentado en frente del Senado muy bien. Y francamente, dentro de gente de López Obrador, como SEADE, y entendió y fue parte de la negociación, este banco existe ahora, está recombinado con esta misión. México debe de entender y se tiene que mover inteligentemente, creativamente, con una visión estratégica como Juárez lo hizo, aliarse con esta lucha que se está dando, que el grupo de racismo es el pasado, no el futuro del país. No hay que tenerle miedo, hay que sumarse a las fuerzas antirracistas, pro inmigrante. Ese es el futuro del país. Y ya son las 7. ¿Y usted cree que, doctor, que nuestro presidente mexicano, ya que pues emula, intenta identificarse mucho con el expresidente Juárez, esté pensando, esté tomando esta referencia? ¿Cree que algún asesor le esté diciendo, por lo menos, oye, pues por aquí, de aquí cuélgate, ¿no? Vamos a decirlo coloquialmente, ¿no? Bueno, sí, obviamente decidí hablar de Juárez por una razón y también de nuestro amigo aquí. Muy bien, Emiliano Zapata. Pero sí, mira, francamente yo creo que es obvio, yo creo que se va a dar claro, va a haber, por razones domésticas, va a haber una reforma migratoria. Ojalá ahorita se ve alguien con la visión de dar liderazgo del lado mexicano, con Centroamérica, una visión conjunta de que este tema, yo no lo considero problema. La migración no es un problema para Estados Unidos, es una oportunidad para Estados Unidos, ¿ok? Y yo creo que por ahí va la cosa. Y si México lo ve así, que no le tenga miedo como francamente yo creo que lo que ha pasado con el gobierno mexicano hasta este punto, de tener miedo y pues simplemente puede ser, bueno, sí, francamente Donald Trump es un loco y estaba loco, y a lo mejor con los locos, ya sabes, es dejarlo pasar, ¿ok? Y entonces, pero ahora sí ya es lo importante. Ahora sí ya es la oportunidad. Ahora sí hay que regresar a las reservas importantes de la patria, de las 4 transformaciones que ha vivido México, una visión inteligente de crear una relación de los próximos 200 años con Estados Unidos. Y bueno, ya se acabó el tiempo, pero ojalá podamos seguir hablando, porque yo creo definitivamente es un momento sin precedente en Estados Unidos. No nada más es el cambio demográfico, donde ya en el sureste y hablando del colegio electoral, pronto Texas se va a convertir como California y se va a poner en la columna demócrata, y ahí se acabó el colegio electoral para los republicanos. Yo creo que de repente vas a empezar a oír que los republicanos ahora quieren deshacerse del colegio electoral, ¿ok? Porque va a haber un lock demográfico, un candado demográfico con los demócratas, si es que Donald Trump gana lo que él quiere ganar, que es seguir con la cicatriz del racismo, rascando como su base política. Y el Partido Republicano no sabe cómo salirse de esas. Y Biden muy inteligentemente, ni hablar de Kamala Harris, que yo la conozco desde 1982, ¿ok? Ella es el futuro de Estados Unidos. Mujer, multicultural, relacionada con el nuevo mundo, viendo la potencia de Estados Unidos, que tiene diásporas de todo el mundo, ahora integrándose con el mundo en la transformación tecnológica y de medio ambiente y ahora de salud. Ella va a ser la próxima presidente. Si quieres, en 4 años podemos tener esta conversación, pero eso es lo que yo pienso va a pasar. Bueno, ya está haciendo usted aquí destapes, como decimos acá en México, ¿no? Los destapes famosos, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, pues
Muy interesante, ¿no? Muy interesante esto que se plantea. Vimos que los mercados accionarios, hablando un poco de economía, si me permite ya para esta, si quieren, última ronda o conclusiones, no sé cómo anden de tiempo. ¿Usted tiene otra actividad, doctor? Después. Y yo, Pues sí, yo ¿no? entendí que esta era hasta esta hora, perdón, y tengo una entrevista con la televisión árabe en 5 minutos. Bien. Puedo retomarles más tarde, pero perdón. Bien, bien, pero sí, sí tiene todavía unos minutitos todavía. A ver, déjame mandar. ¿Cómo anda? A ver, dígame, sí, unos Sí, si 5 me minutitos. permites, sí, yo te puedo responder, pero entonces sí, como en 7 minutos me tendré que salir. Sí, 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 ya nada más si quieren, como la última, nuestra última ronda. Les quiero preguntar sobre el aspecto económico, o sea, los mercados accionarios en Wall Street y el resto del mundo presentaron una reacción positiva, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿ustedes cómo lo están viendo? Porque, bueno, todavía hay mucha especulación, se habla todavía pues, de que hay incertidumbre. Sin embargo, pareciera ser que hay una buena recepción de los mercados. La parte económica, ¿cómo la vislumbran ustedes? Y si quieren, de una vez aprovechamos para sus conclusiones, por favor. María Cristina, si me podías dejar ir primero, porque entonces te veo en Facebook, lo que me interesa mucho y mucho gusto conocerte, ¿ok? En esto. Mira, yo sí, muy rápidamente en el tema económico. ah, ah, yo creo que lo que va a pasar es que ya el mercado reaccionó positivamente el lunes por dos cosas. Uno, que ganó Biden. Eso es algo bueno, ¿ok? Y segundo, porque viene la vaccine, ¿no? De COVID. Yo creo que vamos a entrar en un periodo muy profundo todavía de caída, ¿ok? Yo creo que viene otra caída, viene otra explosión en COVID que nos va a durar el invierno hasta el año que entra, ¿ok? Y que yo creo que es inevitable un nuevo proyecto de estímulos. Lo importante es, ¿qué pasa con México? México no va a poder aguantar. Por esa razón se tiene que alinear México con Biden ahorita. Aquí vamos a necesitar otro rescate mexicano, ¿ok? Y exactamente, ojalá no hacemos los mismos errores del 82, que nos duró toda una década de salir, porque México se metió en un proyecto de austeridad que no sabía cómo salirse. Es totalmente absurdo lo que está haciendo la economía política de López Obrador con austeridad, especialmente en este momento. Lo que tiene que hacerse es un arreglo obvio con Estados Unidos de dejar abrir acceso a capital internacional a México a tasas de Estados Unidos que están a cero para salir del hoyo. El año que entra, estamos haciendo un análisis ahorita del año que yo creo que México recupera, también Estados Unidos se recupera, pero si no hacemos algo en los próximos 6 meses, este error se puede convertir en un problema mucho más serio. Pero de nuevo, yo creo que lo bueno es que se entiende esto muy bien en Washington, ¿ok? Yo creo que los mercados lo entienden, inclusive están listos para Estados Unidos gastar otro $1 trillón en estímulo, a lo mejor más, hasta hacer la recuperación. Y de nuevo, es una gran oportunidad de creatividad del lado mexicano. Ok, mi patria, ok. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas Gracias. gracias, doctor. El doctor tiene otro compromiso, como ya nos comentó, así que por favor, adelante, no se preocupe. Hasta Muchas luego. gracias, te agradecemos muchísimo su participación y esperamos que no sea la primera y la última, sino que haya muchas más. Gracias, doctor. Bien, doctora María Cristina Rosas, eh, coméntenos cómo ve usted este tema que comenta el doctor, y sí me gustaría, aprovechando un poquito su calidad de investigadora, si puede dar, si usted gusta, pues está en la tribuna abierta,
sobre el tema del impacto con la decisión que se tomó en relación a los fideicomisos. ¿Eso realmente les impactó a ustedes como investigadores o está garantizado, como se dice, los apoyos, los financiamientos, en este caso para los investigadores de carrera, como es su caso, doctor? Bien, respecto al tema electoral y a cómo se perfila económicamente el gobierno de Biden, si bien es cierto, los mercados reaccionaron favorablemente porque también hubo una reacción favorable en el mundo a la victoria de Biden, o sea, esa es la realidad, sí. Lo cierto es que el panorama económico para México es muy sombrío porque nosotros recordamos que hay un litigio, bueno, hay varios litigios, por la decisión del gobierno de López Obrador de revertir los derechos de propiedad de inversionistas extranjeros, por ejemplo, en el sector energético. Y esto ya está en tribunales. Recordamos, por ejemplo, que hay empresarios del sector de la energía solar, de energías eólicas, de las llamadas energías limpias, que fueron, digamos, dejados de lado por el presente gobierno porque se prefiere favorecer a tecnologías más contaminantes, ¿no? Por ejemplo, carboníferas, por ejemplo, las famosas refinerías, en fin. Y recuerdo mucho que no bien había entrado en vigor el TEMEC hace unos cuantos meses. Empresarios canadienses le pidieron al primer ministro Trudeau utilizar el TEMEC para impugnar, a través del mecanismo de solución de controversias, la decisión mexicana porque se considera que México está dejando de cumplir compromisos internacionales. Entonces, esto es muy delicado porque tenemos que partir del hecho de que el gobierno de Joe Biden es un gobierno que ya anunció el regreso a los acuerdos de París. Kamala Harris votó en contra del TEMEC, esto sería muy importante recordarlo. Ella, como legisladora en California, antes de que fuera compañera de fórmula de Biden, votó en contra del TEMEC por razones ambientales, ¿sí? El argumento fue que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá daña al medio ambiente y esa fue la razón por la que ella votó en contra. Entonces, el tema ambiental está muy perfilado en la administración Biden-Harris, mientras que México está dando marcha atrás al tema ambiental y está potencialmente elevando la posibilidad de emitir más elementos contaminantes, aparte de los conflictos por derechos de propiedad con empresas extranjeras. Entonces, esto es como un contrasentido. Yo no sé hasta dónde el gobierno de México va a tener que retractarse de este tipo de políticas ante las presiones de Estados Unidos, porque evidentemente ahí viene una colisión. También viene una colisión en el tema laboral, recordando que los demócratas siempre han estado muy ligados a sindicatos y que México aceptó disposiciones en materia laboral encaminadas a mejorar las condiciones de los trabajadores, a acabar con el sindical, a que haya una genuina representación de los trabajadores y también a salarios más altos en el sector automotriz, que eventualmente se buscaría reproducir en otras ramas de la economía. Si México no cumple esto, porque hay que recordar que una de las cosas que se aceptó fue que haya inspectores laborales de Estados Unidos en la embajada acá en Ciudad de México, en la embajada estadounidense ante el gobierno mexicano, entonces México será sancionado. Así que vienen tiempos complicados, ¿eh? Y la otra cosa que yo quisiera señalar es que, bueno, México posiblemente sea de los países más golpeados en el planeta por la pandemia. El gobierno de López Obrador ha despreciado la posibilidad de, por ejemplo, contratar deuda. Ahorita las condiciones para contratar deuda, préstamos, en fin, son, si no las mejores, son bastante aceptables por una razón. Todo el mundo está igual. Entonces los acreedores y aquellos que nos pueden otorgar préstamos sí son sensibles a la situación. O sea, al mundo no le conviene caer en una recesión como la de los años 30, no es del interés de nadie. Entonces, por este interés que todos tenemos en salir adelante, es que podemos acceder a condiciones crediticias quizá un poco más favorables de como normalmente accedemos, ¿no? Que son terribles, son leoninas, son tasas poco amistosas, por así decirlo. Pero ahorita estamos en un momento donde hay una cargada de países latinoamericanos que vamos a solicitar préstamos al BID, por ejemplo, o a otros organismos crediticios y financieros internacionales y podríamos obtener unas condiciones, creo que
favorables para acceder a recursos del exterior, porque no la vamos a librar, de una vez les puedo decir, la economía mexicana lo está pasando muy mal, el desempleo es pavoroso, hay que recordar que también tenemos muchos contagios porque pues más de la mitad de la clase trabajadora pues no puede quedarse en casa, se ganan el pan día a día. Entonces, la realidad es que tienen que salir y exponerse a los contagios. Esa es la realidad de América Latina. Entonces, estamos sufriendo mucho, nuestra población está sufriendo, ya vamos a entrar al club del millón. El club del millón es los países que tienen más de 1 millón de casos confirmados de coronavirus. Estamos, yo creo que este fin de semana llegamos al millón con 100,000 defunciones de lo que se sabe que ha sido debidamente registrado, pero el panorama francamente es desolador. Tenemos el Buen Fin, la gente atiborrando los centros comerciales, exponiéndose a contagios. En fin, creo que es un momento muy terrible para la economía nacional y sí necesitamos una estrategia de salida que al día de hoy pues todavía no se ha diseñado. ¿Qué más le recomendaría usted al presidente de la República, doctora, amén de que aproveche, digamos, el buen fin del crédito mundial? No, ya que todos estamos igual, como usted dice, bueno, pues hay que aprovechar este buen fin del crédito mundial. ¿Qué más le recomendaría, doctora? A ver, Mire, es importante hacer una operación cicatriz con los demócratas, ¿eh? O sea, este tiempo que se está tomando México para reconocer a Biden nos va a costar mucho políticamente. Entonces, sí sería importante tener ya una estrategia de acercamiento. Yo sé que tenemos a una persona muy capaz, a la embajadora Marta Bárcena en Washington, que además es una persona del servicio exterior con una enorme experiencia como diplomática. Yo sé que ella está buscando acercamientos y trató de explicarle a Estados Unidos, así como que con manzanitas, por qué el gobierno de López Obrador no podía darle, digamos, el reconocimiento de la victoria a Biden. Pero aparte de eso, sí tenemos que empezar a trabajar en la operación cicatriz lo más rápido posible y asegurarnos, bueno, si el presidente decide que va a esperar hasta que las instancias electorales de Estados Unidos declaren a Biden ganador, ok, de acuerdo. Cuando eso ocurra, si hasta ese momento va a esperar, pues que tenga ya listo el teléfono, ya la marcación para decirle a Biden, muchísimas felicidades, esto es lo que estábamos esperando, pero queremos trabajar contigo, etcétera, etcétera. Yo creo que va a haber movimientos en el gabinete diputado, yo creo que es necesario, ¿sí? Para irnos ajustando también a una administración más institucional de Biden, ¿sí? Donde va a pesar menos la relación personal, porque no hay empatía ideológica, nosotros lo sabemos. Hay una empatía ideológica entre López Obrador y Trump, pero no la hay entre López Obrador y Biden. Así que vamos a tener que hacer una serie de acomodos para ajustarnos a una administración Biden. Pero eso hay que irlo preparando ya. O sea, eso lo debemos de tener listo ya. Y por otro lado, pues sí, vamos a tener que ser un poquito más sensibles con la inversión extranjera y cuidadosos con el tema de las energías y las inversiones extranjeras en el sector energético, porque el inversionista extranjero no quiere saber que si pone dinero en México le van a afectar sus derechos de propiedad eventualmente. Eso es muy delicado y eso aleja al inversionista extranjero. Entonces hay que ser cuidadosos con eso. Y digo, yo no estoy peleada con la idea de que apoyen, por ejemplo, a refinerías o qué sé yo, a carboníferas, si consideran que eso es una opción, pero que no dejen de lado las otras tecnologías, que es hacia donde está caminando el mundo. Ya habíamos participado en un foro, diputados, ¿se acuerda? Claro, Donde por hablamos de supuesto, dos doctora. bocas y todo esto. Y decíamos lo importante que es explorar las otras energías. La nuclear, yo ya escuché a la secretaria Nale el otro día, me dio gusto, de que se hablaba de explorar más la energía nuclear y bueno, las eólicas, la termoeléctrica, las de la geotermia, etcétera, el sol, los días sol, las horas sol que recibe México nos dan una enorme oportunidad para aprovechar esa fuente energética. Entonces, hay que trabajar en eso. O sea, si queremos seguir con las tecnologías que no son tan ambientalmente amigables, no hay que dejar de lado las que sí lo son, porque ahí hay un nicho de oportunidad. Y por supuesto, también hay que mirar el TEMEC. El TEMEC es una oportunidad que nos permite acceder en condiciones preferenciales al mercado de Estados Unidos y Canadá. ¿Y sabe qué? Nos hemos olvidado por completo de Canadá.
Eso es muy triste porque, bueno, ahora en un gobierno de Biden ya vimos que el primer país en felicitar a Biden fue Canadá, fue Justin Trudeau. Claro. Hay una gran empatía entre ellos, ideológicamente son muy afines. Entonces no vaya a pasar que Canadá y Estados Unidos, ya con Biden, cierren filas entre ellos y nos aíslen a los mexicanos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces también tenemos que hacer operación cicatriz con Canadá, porque sí está muy dolido con este tema energético. Yo creo que son algunas cosas que podemos empezar a hacer y trabajarlas rápidamente, porque el tiempo apremia. Claro, por supuesto. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo su participación. Como siempre, nos ilustra, nos enriquece mucho y pues nos deja las cosas más en claro. Claro, también nos deja otras preocupaciones en la cabeza, pero pues de eso se trata, que vayamos en este Pulso Ciudadano analizando los diferentes temas que nos interesan a todos. Y bueno, por supuesto, este tema de la elección de Estados Unidos, aunque sabemos que para ellos no somos como país, una prioridad, pero para nosotros sí es importante saber qué va a pasar con lo que nos afecta de manera directa. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente, que la pase usted muy bien, que se siga conservando muy bien, y pues gracias por esa trayectoria tan impresionante, una trayectoria académica, de veras, al 100%, por eso en broma le decía al principio, bueno, ¿y a qué hora vive, doctora? Se dedica al estudio y al estudio y al estudio. Y bueno, pues eso es muy, muy satisfactorio, por supuesto, para nosotros, sus paisanos mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Y bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Martita Ojeda, también por tu intervención para que tuviéramos acá al doctor Hinojosa. Y bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana, amigos. Recuerden que a las 8 de la noche, el viernes próximo, tenemos una cita en otro Pulso Ciudadano, el programa de ustedes, nosotros y de todos los vecinos de la gran ciudad y allende sus fronteras. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Felicidades, doctora. Gracias, Marta. Gracias, diputado. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Qué amable.